Buenos días, voy a comenzar a exponer mi tesis o proyecto de tesis doctoral, Liderazgo Multidimensional, una hermenéutica desde el accionar en la Organización Militar Venezolana. En tal sentido, comienzo a decir que este estudio tiene como propósito fundamental develar el liderazgo multidimensional, comprender su significado e interpretar su sentido para generar una aproximación que me permita su aplicación en el contexto militar y las organizaciones militares desde la perspectiva de la hermenéutica. Nosotros estamos actualmente en un ambiente caracterizado por la incertidumbre de constantes desafíos estratégicos. Indudablemente que el liderazgo multidimensional es un enfoque que nos va a permitir comprender esa interconexión entre los factores estratégicos, tácticos y operativos y lo que es el componente humano, que es el que va a permitir la conducción de las operaciones militares. Por ello, los líderes militares indudablemente constituyen y proyectan su liderazgo, lo que le va a permitir la toma de decisiones. Y esta toma de decisiones va en función a lo que es poder gestionar ese capital humano, ese talento humano y poder actuar en ese entorno geopolítico donde se desenvuelve dentro de esta sociedad. Me voy a apoyar en las teorías del pensamiento sistémico, de la cibernética, de la teoría de la complejidad, de la teoría de la acción, para poder construir de manera interpretativa un liderazgo que esté a las exigencias, por supuesto, y con la ayuda de unos actores sociales claves. Voy a revisar, o he revisado documentación documental, información documental, estudios de caso, y que me va a permitir realizar esta actividad. Bueno, en ese mismo orden de ideas, el momento uno, que es la construcción de ese ámbito de estudio, lo que es la contextualización del fenómeno, el liderazgo es un fenómeno fundamental, indudablemente que para cualquier tipo de organización, los líderes hoy por hoy tienen que tomar decisiones que deben ser rápidas, deben ser oportunas, pero son determinantes para el futuro, ¿no? En escenario de incertidumbre compleja, ¿no? Pero debe estar anclado a los propósitos y a la misión de la organización. Ahora, esto se logra cuando un líder tiene la capacidad de generar confianza en todos sus seguidores. Existe esa conexión, así como los valores de ese líder, como los valores de la organización y los valores de sus seguidores. Esto no solo es solo motivar, sino también transformar estos seguidores, transformar estos hombres, transformarlos para que puedan cumplir. Al respecto, Signe, por allá en el 2015, plantea que el liderazgo no es una licencia para hacer menos, es la responsabilidad de hacer más. El liderazgo exige un trabajo arduo, el liderazgo requiere tiempo, requiere energía y por supuesto lo que va a realizar en ese momento no se va a ver en lo inmediato, sino va a ver en el futuro ese accionar al trabajar estos hombres. El liderazgo multidimensional, por allá en el año 78, Moore hablaba de un liderazgo transformacional, de ese liderazgo donde transforma, donde líderes y seguidores se ayudan mutuamente para mejorar los niveles e los índices de moral dentro de la organización. Este liderazgo transformacional requiere que al mismo tiempo sea emergente, este liderazgo requiere que sea situacional, requiere que sea adaptativo, dinámico, integral y que esté orientado no solo al logro del objetivo, sino también a formar las habilidades de todos los combatientes, de prepararlos para asumir responsabilidades dentro de la organización militar y por ello dé respuesta a ese contexto dinámico, a ese contexto versátil, a ese contexto cambiante. Se convierte en un elemento clave de una u otra manera, porque bueno, son los desafíos que tiene actualmente la globalización. Este liderazgo debe cumplir con los preceptos
constitucionales, dentro de esta sociedad, una sociedad de confusión, acelerada, dividida, compleja, incluso hasta a veces golpeada en lo moral, en lo social, con una cultura, por supuesto, bien definida y que donde siempre va a presentar la incertidumbre y, por supuesto, a veces la falta de recursos, la falta de medios para cumplir la misión. Entonces aquí van a actuar una serie de principios que van a desarrollar hoy por hoy en el mundo de la virtualidad, de las interconexiones. Este proceso de liderazgo se hace necesario dentro de este mundo de la complejidad. Bueno, ese liderazgo multidimensional está sumido en una era actual de la cibernética, de la información, en un mundo muy complejo que va a llevar a la dependencia y, por supuesto, a la interdependencia. La complejidad en sí mismo es un sistema holístico, cibernético, ¿okay? Con paradigma, y indudablemente que entra aquí en juego lo que es la transdisciplinariedad, que es la colaboración de otros saberes, ¿no? Entonces, liderar desde un enfoque multidimensional es evolucionar, es trascender, es convertir el conocimiento en el motor de la organización. Por allá en el año 75, Machado nos hablaba que todo acto de pensamiento era un acto de creación, a lo cual pues nos refiere Novoa, que no es solo invertir en capital humano, es en desarrollar sus talentos, es en desarrollar sus competencias, porque cuando el hombre crece, la organización crece con el hombre, prospera con la organización y por supuesto se hará cada día mejor. Visualizar la importancia de asumir un liderazgo multidimensional, por supuesto, de una perspectiva, de un pensamiento complejo, de un pensamiento lateral, de un pensamiento adaptativo, sistémico, de un pensamiento emergente, ¿no? Lo que va a posibilitar a que la organización, por más compleja, la complejidad que existe hoy por hoy y la incertidumbre, el caos y la ambigüedad, esta organización está en continuo aprendizaje, porque hoy por hoy, como decía Robin, y como lo dice otros actores como Pertesini, la organización está en completo aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje donde se va transformando, porque esa organizaciones rígidas, mecanicistas, ceden espacio ante la evolución hoy por hoy del conocimiento. Bueno, ese futuro líder militar, por supuesto, va a requerir de una formación epistémica acorde. Ahora bien, esta investigación va a dar respuesta a las necesidades del Estado, a las necesidades del campo social, del campo ambiental, del campo tecnológico, cultural, del campo económico, político. Entonces ahora las interrogantes que me hago en esta investigación es cómo develar los significados del liderazgo multidimensional desde el accionar de la organización militar, cómo comprender los significados desde el accionar de la organización militar, de qué manera puedo interpretar el liderazgo multidimensional para ir a cómo generar una aproximación del liderazgo multidimensional desde el accionar de la organización militar. Ello me lleva a unas intencionalidades. Lo primero es develar el liderazgo multidimensional desde la organización militar, comprender los significados que le otorgan estos actores sociales al liderazgo multidimensional, interpretar el sentido del liderazgo multidimensional y, por supuesto, generar una aproximación teórica del liderazgo multidimensional desde el accionar de la organización militar. Ello tiene una relevancia social, esta investigación tiene una relevancia que entra en el campo del conocimiento, en el campo de competencia, de talento, de experiencia, ¿no? Y el liderazgo multidimensional es eventualmente un liderazgo con pensamiento lateral, es un liderazgo con pensamiento de visión holística, emergente, direccionado desde el paradigma interpretativo, pues, como tal. En este sentido, es relevante al aportar el liderazgo multidimensional que va a permitir gerenciar esta organización, esta investigación la voy a plantear de una visión
que me va a permitir interpretar las realidades que están ocurriendo dentro de la Fuerza Armada, por supuesto con la sociedad y todo donde se encuentra inmersa. Por supuesto, conocer para construir nuevos modelos de cosmovisión desde ese accionar, y la investigación está orientada en un método de enfoque fenomenológico, hermenéutico, que va a buscar interpretar esas voces sociales para profundizar. Esta investigación es de carácter científico y toma teorías de sistemas, cibernética, de gerencia, para transformar ese liderazgo. Está lo que es el accionar transdisciplinario, todo lo que conlleva, y a su vez ver lo que ese liderazgo adaptativo, transformacional, emergente, todas las teorías que van a ayudar a hacer de un líder o a hacer de la organización permitir evidenciar una mejor manera de poder transformar en la organización, de poder llevar a ese líder a buscar en todas las dimensiones donde se desarrolle. Bueno, en conclusión, es ofrecer una visión innovadora, transdisciplinaria, que permita la transformación organizacional de la FAM. Su impacto se refleja en el desarrollo de nuevas estrategias de liderazgo para fortalecer la institución, ¿no? Pero también para fortalecer el bienestar de la sociedad, de los hombres y por supuesto del Estado. En el momento 2 hago una revisión de referentes teóricos, citando a Hernández Sampieri, bueno, los trabajos de investigación o referentes teóricos previos, son hallazgos que se han realizado que me permiten a mí realizar la investigación. Al respecto de unos referentes que tengo, es Reyes en el 2023, cómo innovar e incidir positivamente en el comportamiento para lograr una mejor organización. Álvarez en el 2021, en el campo internacional, el liderazgo es auténtico, demostrado como un modelo eficaz, y investigaciones en el ámbito nacional, Peñalver, que reflexionó sobre la perspectiva teórica que caracterizan una visión de liderazgo en las organizaciones empresariales. Del mismo modo, Correa concluye sobre la gerencia híbrida, la manera de liderar el mundo globalizado, y la investigación o el trabajo que desarrolla Gil relacionado a ese liderazgo desde un enfoque holístico. Bueno, vislumbrando ese referencial teórico al respecto, el liderazgo multidimensional emerge como una de las respuestas más adecuadas a la complejidad de entornos cambiantes, de dimensiones donde el líder actúa de manera flexible y efectiva para tomar decisiones que den respuesta y, por supuesto, den solución a todos los problemas que se van a presentar. Este liderazgo, indudablemente, que incorpora diferentes perspectivas y inteligencia y competencia, tanto en el área cognitivo, emocional, relacional, estratégico, dentro de ese aprendizaje mental, físico, emocional, ¿no? Que espiritual que va a tener el ser humano. Algunos referentes teóricos con respecto al liderazgo, podemos mencionar a Stoner por el 48, que habla de la inteligencia y la extroversión. Por supuesto, Bass con ese liderazgo transformacional en 1985. Del mismo modo, Hersey y Blanchard, que habla del liderazgo situacional, por allá en 1969. Magrego en el 78, que habla del liderazgo transformacional. Gutul, que habla de la resolución de conflictos, paz. Weber, Bassman, la autoridad y control y cohesión. Ese líder indudablemente debe tener capacidad de poderse desenvolver en diferentes dimensiones dentro de su accionar. Bueno, ya hablamos de Weber, pues, de ese líder carismático, Lewin, autocrático, Magrego, que es la visión compartida. Entonces, el liderazgo multidimensional es la capacidad de dominar habilidades, técnicas, tácticas, para poder entrar en esa inteligencia emocional, una manera de entrar en capacidad de influencia y habilidades para comprender todos estos cambios dentro de ese contexto.
¿no? Igualmente el liderazgo transformador que hablaba Bush y Bass por allá en el año 85, ¿no? Como tal. Bueno, dentro de los sentidos del accionar, vamos a hablar Chavenato, realmente que uno de los referentes teóricos del punto de vista de estudios que ha hecho de liderazgo, de personal. Por el 2006 habla de la organización social, Minder del 97, la clasificación de las organizaciones. Este accionar va a ser el accionar estratégico, operacional, táctico, y que tengo otras teorías como las teorías de sistemas, de Metter-Lanfy, los compartimientos, teoría de compartimientos, conjunto de sistemas cerrados, gráfica, Chavenato que también estudió sobre la teoría de sistemas, sobre el liderazgo, la teoría de la complejidad que bien nos habla Morín, de ese pensamiento complejo que es capaz de unir lo que está separado y de diferenciar lo que está unido, y también pues, nos propone el tema de la transdisciplinaridad. Confan, que habla de los sistemas complejos, adaptativos. Luhmann, que habla de la teoría de la complejidad de la comunicación en esta sociedad moderna, donde está basado en la comunicación de sistemas sociales, ¿no? Y la comunicación importante entre ellos. Tigón, que los sistemas son abiertos, lejos de equilibrio, reconocer la estructura y por supuesto la teoría de Argyris y John, que es el aprendizaje organizacional mediante la acción, mediante el accionar del pensamiento, es la relación de pensamiento-acción que son las claves para esa organización, que permite que los sistemas y los modelos mentales guíen el comportamiento y las creencias. El momento 3 ya le damos una mirada ontológica, una mirada epistemológica, una mirada metodológica y paradigmática a la investigación. Guba por allá en el 98 habla que la investigación cualitativa es aquella que produce hallazgos que no se pueden hacer mediante un método estadístico. Schur en el 73 habla de lo que es la construcción social, la realidad construida, no dada, es de naturaleza intersubjetiva, así como Martínez por ahí en el 2002 hablaba de lo que era el conocimiento, de cómo se conoce la realidad, cómo se construye, cómo se transforma a través de las interacciones. Entonces esas construcciones ontológicas, epistemológicas, metodológicas, paradigmáticas nos llevan a transitar por fenómenos que son elementos relacionales, dependientes, divergentes y participativos. En la teoría de Taylor Bannon afirma que la investigación, en su libro, pues afirma que la investigación cualitativa es una alternativa de búsqueda del conocimiento. Bueno, entrando ya al enfoque ontológico, el conocimiento es instruido en el ser humano, es complejo, es diverso, es indudablemente que es hasta infinito, difícil hoy por hoy de abarcarlo, diverso, y se ajusta a las circunstancias que tiene lugar. Ese conocimiento no se vea, se va construyendo. Bueno, Chung habla del subjetivismo. Nietzsche, la verdad no es absoluta, la verdad ni definitiva, es relativa, es de la perspectiva del actor social que la esté construyendo, de la formación que tenga la persona que esté construyendo esa realidad. Y por supuesto, Gadamer habla de la experiencia hermenéutica, interpretativa, y como que por medio que el lenguaje es el medio para llevar a cabo esa experiencia. El hombre de por sí interpretativo y la subjetividad es su recurso, ¿no? El conocimiento es complejo y donde dice que la suma de las partes y la ciencia no es acumulativa, es de manera progresiva y es la necesidad de comprender e interpretar importante porque esta mirada ontológica en esta hermenéutica necesito comprender para poder interpretar. Bueno, esa mirada epistemológica, entramos con Wittgen que plantea que la realidad es una construcción social en la que entra la subjetividad de actores y no como ente independiente de nuestra experiencia. Bueno, tenemos diferentes actores, Martínez del conocimiento, Nietzsche, Combi del construccionismo social, Kurz, bueno, que ya nos hablaba del término de paradigma en ese libro de estructura de las revoluciones científicas, en el cual
dice que cada cierto tiempo se proporcionan modelos y soluciones a las comunidades científicas. Gurian Fernández también hablaba pues del paradigma que define cómo se debe estudiar y de diferencia las comunidades científicas. Uga por allá habla de lo que es la investigación, la secuencia metodológica, los procedimientos, ¿no? Heidegger, la fenomenología interpretativa. Gadamer, pues, la necesidad de comprender, existir. Husserl, que habla de los prejuicios, abstenerse de los prejuicios, el conocimiento y las teorías previas con el fin de basarse en una manera exclusiva para transmitirlo. Esa mirada paradigmática tenemos pues a Kuhn, los paradigmas, Smith, por allá por 1976, que también hablaba, y ese método de investigación, Ugas, dentro de esa metodología, Martínez, Padrón y Van Mark, que de una u otra manera pues nos ayudan en ese enfoque, ese método para llevar a cabo la investigación. Martínez nos decía que el contenido y la dinámica de la persona estudiada era hermenéutica. Padrón nos habla de que la fenomenología son procesos intuitivos y que utiliza la hermenéutica como herramienta. Y Van Meern, indudablemente que la realidad es dinámica, es cambiante. Y el diseño de investigación es una investigación de campo, interpretativa, que permite conocer la realidad y el objeto de estudio. Bueno, de esta manera estoy presentando mi proyecto de investigación, el cual pues busca realizar una hermeneusis desde el accionar de la organización militar para dar respuesta en este mundo muy complejo donde el líder requiere de herramientas, requiere de información, requiere de conocimiento y por supuesto requiere de una serie de técnicas, de métodos para poder llevar a sus hombres a mejores escenarios, en un mundo donde la globalización, la tecnología se hace imperante y donde la incertidumbre es la que más va a abundar en este mundo de la toma de decisiones. De esta manera le presento mi proyecto doctoral y bueno, y agradecido pues con aquellos que han escuchado a lo largo de estos minutos esta interpretación y agradezco que, bueno, dejen en la dirección electrónica, dejen las recomendaciones al respecto para ir mejorando cada día más esta perspectiva desde el liderazgo multidimensional. Buenas tardes.